Los televidentes de RCN Radio Central de Noticias a una semana de las elecciones presidenciales y a elegir a la Cámara de Diputados y al Senado, estamos hoy como invitado, tenemos al educador Antonio Tan del partido Somos Perú, que él va con el número 31 a la Cámara de Diputados. Antonio, muy buenas tardes. Bienvenido. César, muchísimas gracias, muy buenas tardes y a través de tu programa, Interpósito de tu persona, a todo Lima Norte. Muchísimas gracias por la invitación. Antonio, ya estamos a pocos días de la culminación. Ha habido muchos dimes y diretes en estos debates, ha habido nada concreto de los diferentes candidatos. Somos Perú, ¿qué propone? Porque hemos visto en estos en estos debates en estas 2 semanas, donde los candidatos más se han dedicado a sacar trapitos al aire, otros cambiar el panorama de un debate a pasarlo a un show artístico. Mira, lamentablemente, César, yo te voy a hacer en este momento, te voy a dar un facto, una verdad. Y tal vez a muchas personas no les guste, pero esto es lo que yo voy a decir, lo que yo pienso, ¿no? Y si quiero yo pedir la confianza del voto, tengo que ser sincero. Hoy nosotros tenemos este tipo de presentaciones porque detrás de cada candidato hay especialistas, comunicadores, que los han llevado a esto porque saben que lo que la gente quiere en este momento son risas, es show. Porque cuando el candidato habla de verdaderas propuestas, poca gente lo escucha. Lo que la gente en este momento está pidiendo show, esa es la verdad. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de gente que, como por ahí he escuchado y suscribo esas palabras, no están postulando para candidatos presidenciales, sino para ser políticos. Es decir, no tienen el ADN del conocimiento, no tienen el ADN de la academia. Eso que nosotros nos perfila como, digamos, personas seguras de lo que decimos, en contenido, en fondo y en forma. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo que lamentablemente refleja la situación nacional. La política nacional ha convocado a este tipo de personas. En mi caso, yo estoy con mi partido hace 12 años y comparto la militancia con George Forsyth, mi candidato presidencial. Y George ha sido claro, la modernidad en el Estado, pero no una modernidad de palabras, sino una modernidad tecnológica que nos permita enfrentar la criminalidad. Número 1, para rastrear el dinero de la extorsión. ¿Hacia dónde va el dinero de la extorsión? ¿De dónde vienen las llamadas telefónicas? César, tú eres abogado, conoces perfectamente, y todos los abogados del Perú conocen perfectamente hoy cuál es el avance tecnológico para poder encontrar al delincuente. ¿O no es así? Pero no estamos trayendo esa tecnología. Lo mismo pasa en salud. Tomógrafos malogrados, herramientas médicas, medicinas que ya el mundo médico produce y al Perú no llegan. Ese tercer mundismo nos tiene ahogados. Ahora, no queremos eso. Antonio, bueno, en primer lugar soy periodista, no abogado. Ah, perdón. Segundo es, lo que tú dices es correcto. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo? Yo puedo dar un buen discurso, pero no hay nadie, ningún candidato hasta hoy, ya sea candidato a la presidencia, candidato a diputado o al Senado, el cómo, de dónde van a sacar esos recursos, quién va a financiar ello. La pregunta es cómo. Sí, en el caso de George Forsyth, él ha sido claro y enfático. Hay un plan de gobierno que tiene que ver con enfocar los recursos en lo que realmente necesitamos. Es decir, no se trata de inventar el dinero o activar la maquinita para sacar la plata. No, sino lo que nosotros necesitamos es designar los recursos de manera adecuada a lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, yo como diputado, una de mis propuestas claras, bueno, en realidad yo tengo una propuesta principal y te la voy a decir en breve, pero hablando de la seguridad, y me parece que es importante que tú preguntes el qué y el cómo, y yo particularmente quiero un poquito decir la manera o expresar la manera correcta de nuestras intenciones, ¿no? Porque vemos a muchos candidatos que dicen tantas cosas, pero cuando tú le preguntas cómo vienen los problemas. En el caso de mi propuesta es presentar un proyecto de ley
para trabajar el Decreto Supremo 026 del Ministerio del Interior que habla sobre la reglamentación de la Policía Nacional. Desde el artículo 64 hasta el artículo 70, para ser más específicos, hablamos nosotros de algo que son los recursos humanos de la policía. ¿Eso qué quiere decir o de qué manera lo trabajamos, César? Cuando uno va a una comisaría, para explicarlo con un ejemplo, uno más lo que encuentra son problemas que soluciones. ¿Y eso por qué? Porque lo que falta son patrulleros, son motos, pero sobre todo policías. Porque los policías están haciendo un trabajo administrativo. Es decir, hay personas que han ido a una escuela para ser policías. Cuando son policías, son entrenados para enfrentar la criminalidad con el manejo de armas, el manejo de vehículos. Entonces, ¿qué hace la policía haciendo trabajo administrativo en las comisarías? Ejemplo, mesa de partes. Mesa de partes es un trabajo administrativo 100%. Por ejemplo, el tema de radiopatrullas, la persona que te contesta en el teléfono. También es un teleoperador, puede ser un trabajo muy, muy importante, pero es administrativo. No requiere un policía dentro de una comisaría. O sea, como un edificio del Estado, no todos tienen una comisaría. ¿Por qué ser policías haciendo un trabajo administrativo? Por ejemplo, la Oficina de Participación Ciudadana tiene 2, 3 policías trabajando con la comunidad, importante, pero podría ser uno. Y los demás podrían ser especialistas trabajando para la policía, para trabajar la seguridad desde la policía, de manera preventiva, ya no paliativa. Y podríamos por comisaría cuadrar 5 kilómetros en donde tengamos capacidad de reacción y los policías estén en la calle, no en la comisaría. La comisaría es muy administrativa, César. El Perú y el Estado hoy es administrativo. ¿Qué quiero decir? El colegio, la escuela, la educación básica regular es administrativa, César. Uno va al colegio para que le sellen un cuaderno de control, para copiar una pizarra y para llenar un cuaderno. Y al final te entregan un registro. Eso es administrativo. Cuando uno va a salud, César, o a MINSA, a un hospital, ¿tú encuentras la salud en la solución o encuentras una cuestión administrativa, César? Hoy el Estado es administrativo nada más, cumplidor. Ahora, para revertir esa situación, Yo propongo... ¿qué van a hacer? Porque la policía cumple su función, pero dentro de la policía hay malos efectivos. Ahora, ¿cómo detectar a esos malos efectivos? Porque policía B y C, ¿cómo lo identifica si el A es malo, si el D es C o es regular? César, tu pregunta es muy importante. Y ¿sabes qué? Yo te digo algo clave acá. Tu pregunta es importante, ¿por qué? Porque aunque parezca mentira, lo que te voy a decir en este momento es algo no simple, pero sencillo. Para toda la gente que nos está mirando. Algo muy sencillo ante la pregunta de César. César pregunta, ¿cómo hacer para identificar a los policías buenos y malos? Y ojo, y a los médicos buenos y malos, a los directores de hospitales buenos y malos, a los colegios a los directores de los colegios, de las UGELs buenos y malos. O sea, hay que hacer una purga nacional. La corrupción está en todos lados. Ya, la respuesta es una sola. Una sola. Eligiendo a una persona que ya haya demostrado esa entrega. Nada más. De todos los candidatos que hay, sabemos que las propuestas pueden ser lindas, hermosas, algunas impracticables. Algunas muy interesantes, por cierto. Pero no son las personas, no son las propuestas, sino las personas y los partidos. En este caso, Somos Perú presenta a George Forsyth, un candidato que ha sido alcalde de La Victoria. César, nadie le dijo que se enfrente con la mafia de Gamarra, lo hizo. Nadie le dijo que se enfrente con las mafias del parqueo, lo hizo. Nadie le dijo que se enfrente, o sea, lo hizo. Y por otro lado tenemos un partido con 500 alcaldías. Un partido con 10 gobiernos regionales a nivel nacional. Entonces, César, tenemos esas dos cosas. Por eso, si tú me dices, ¿cómo hacemos para que haya una purga nacional? Hay que escoger hoy a una persona que no le tiemble la mano, pero no solo de palabras, sino en historia, en la espalda, que lo haya hecho antes. Y ese es George Forsyth, quizás es el único. Ahora, en lo personal, ¿tú estás de acuerdo con la pena de muerte?
salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Me parece muy interesante también la pregunta porque acá hay que decirlo muy claro. Señor, señora, cualquier persona que le hable de la pena de muerte le está engañando. Cualquier persona que hable de la pena de muerte, primero es una persona que se pone en la frente un cartel que dice desconocedor, por no decir ignorante. O sea, una persona que sale a hablar de la pena de muerte es una persona que ignora muchísimas cosas y el devenir político nacional incluso. La realidad nacional, la lectura del país, es una persona que ignora la lectura del país. Es como una persona que te diga asamblea constituyente. Es otra mentira, otro floro, otro engaño, otra cosa para jalar votos y se llama populismo. Ahora pregúntame por qué, ¿no? ¿Por qué? Y es sencillo. Primero porque la pena de muerte no es paliativa. O sea, es más, hoy es mucho más visto en la prensa que a los ladrones se les está matando, ¿o no? Los ladrones se les está matando y la gente le pone 50.000 me encantas. ¿Y sabes qué significa eso? Que los ladrones saben que pueden salir y pueden morir y no les importa. O sea, no es un verdadero paliativo. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, no, es que, Antonio, la criminalidad, ojo, de acuerdo, ¿ah? Pero antes de irnos a la solución número 20, hagamos la solución número 1. Primero, las comisarías están hechas una porquería. Si no tengo comisarías equipadas, no tengo ni siquiera material, ni siquiera tengo serenos que tengan... O sea, ya hay una ley que le dice al sereno que puede tener armas no letales. Ahora falta implementarla. Bueno, vamos al 28 de julio a que implementarla y yo voy a estar ahí. Ahora, para que se implemente. Ese punto solo para terminar, César, discúlpame. Entonces, ¿cómo puede haber gente que plantee la pena de muerte como efecto total, final, cuando no ha habido cosas anteriores? Eso es un engaño. Y respecto a la pena de muerte, al final te juro, y te digo acá, delante de todos, que solo vamos a morir los mestizos. No va a morir nadie de apellido importante que pueda contratar al abogado Nakazaki, ni al abogado... No. Nos van a matar a nosotros, a los que somos inocentes y nos acusan y nos persiguen. Esos. Pero los dueños de los canales, los del Club de la Construcción, ellos quedarán libres. Ahora, tú tocas un tema ahí importante y también que se ha hablado no de ahora, sino se ha hablado hace muchísimos años, y retrocedemos lo que fue la época del terrorismo. Siempre se decía que la policía no estaba bien dotada. Sin embargo, a pesar de los recursos que no contaban, pudieron erradicar al terrorismo. En este caso, la policía vuelve con la misma historia, que no hay presupuesto, no cuentan con patrulleros, pero no hay el servicio de inteligencia para poder derrotar a los delincuentes. Ahora, derrotar sería exagerado, porque siempre lo manifiesto, ni en los Estados Unidos, que es primer mundo, ha erradicado la delincuencia, y nosotros que somos tercer mundo podemos ver la manera de bajar el índice. Entonces, todo lo que hemos estado hablando, ¿qué solución le podemos dar? Como vuelvo a repetir, ¿cómo bajar ese índice? Porque siempre se queja, la policía no está dotada, pero sin embargo en la década de los 80 y parte de los 90, con un presupuesto mínimo que contaba la policía, pudo eliminar el terrorismo. Acá hay algo muy importante y tú lo acabas de mencionar. Primero, tiene que ver con el hecho de que la policía sea designada por meritocracia. Es decir, que los mejores efectivos puedan hacer con su capacidad, con sus recursos intelectuales, con su experiencia a nivel de campo, el trabajo de búsqueda, investigación, ¿no? Pero tiene que ver con hacer escuadrones de élite, donde hayan policías incorruptibles. Y para eso tenemos que ser claros. O sea, nosotros cuando vimos al GEIN, encontramos primero a personas honestas, a personas que tenían la capacidad de decirle no a cualquier tentación, primero por el amor a la patria. Entonces, si nosotros queremos una policía que dé resultados, primero tenemos que escoger a los mejores. Porque hoy no hay un policía que no sepa dónde venden droga, dónde hay prostitución, dónde están robando, dónde hay pandillaje. O sea, la policía lo sabe. Y yo encuentro una diferencia en términos. Una cosa es la delincuencia que hay en Estados Unidos y en todo el mundo, porque es parte de la vida humana. Gente que quiere apropiarse de lo ajeno, ¿no es cierto? Pero otra cosa es la criminalidad.
la criminalidad, es el hecho de no saber si vas a regresar a tu casa. No hay manera que puedas escapar, César, de una bala. Puedes estar en tu trabajo, en la peluquería, en la barbería, en el transporte público, en el colectivo, por equivocación, caminando por la calle, pasando por una manifestación. Porque, a ver, el año pasado más de 50 peruanos han muerto porque estaban o manifestándose o cerca de una manifestación. Y eso hay que ser claros. O sea, la criminalidad no puede venir de ningún lado, pero sobre todo vamos a utilizar la fuerza de la Policía Nacional para derrotar a aquellos peruanos que han elegido un mal camino y que hoy, ¿de acuerdo?, exponen su vida para matar a otro. Bueno, que mueran ellos. No vamos a morir nosotros, ¿no? Antes de que nos expliques, nos dé detalles de tu propuesta y para terminarlo, la parte delincuencial, de la extorsión, hay también extranjeros, sean ecuatorianos, venezolanos, colombianos y de otros países, pero no hay mano dura de todas las autoridades, incluyendo del actual Congreso, que se ha lavado las manos y no ha hecho nada por la ciudadanía. Entonces, esa situación preocupa. De aquí al 28 de julio la situación va a continuar, pero el 28 de julio sea Forsyth, en este caso por Somos Perú, u otro candidato de otro partido, va a tener que poner la mano dura y decir hasta aquí nomás, cómo implementar metodologías o estrategias para que los extranjeros no ingresen ilegalmente, porque aquí entran como un mercado, como en su casa, no dicen nada y el perjudicado somos los de a pie. César, acá yo te agradezco la pregunta porque acá cuando nosotros participamos, los candidatos, lo que usted ve, amigo televidente, no solamente es una propuesta, 2 o 5, sino lo que ve es un punto de vista, es una lectura de la realidad nacional, es el enfoque que cada candidato tiene sobre el país. Entonces lo que tú me preguntas es clave, pero yo voy a ser también claro. Para mí esto no es un problema en primer orden de seguridad ciudadana, sino es un tema de política migratoria. Lo que nosotros necesitamos, por ahí decían, maten a todos los venezolanos, disparen. Es una candidata por ahí, dijo, eso no podemos promover eso de ninguna manera. No, de ninguna manera. Lo que nosotros tenemos que hacer son políticas migratorias. Señor, quien se queda en el país se queda de manera legal. No hay espacio para la ilegalidad. Somos muchos ya. Hay hasta propios peruanos ilegales. Imagínate que vamos a tener ilegales de otros países. Por favor, César. No. Sí. Acá son políticas migratorias. La policía, migraciones y el consulado, ¿no es cierto? La embajada, en el caso cuando se restablecen relaciones, bueno, que se pongan en una sola idea. Y de una vez. Extranjero ilegal se va del país. Extranjero ilegal que comete actos delictivos, preso, va afuera. Un tiempo paga acá, que pague acá su condena y para afuera. Y para eso se conmuta leyes por trabajo. Eso no es esclavitud. Si tú has cometido un error, yo he cometido un error, un delito más claro, ¿no es cierto? Y me voy a la cárcel y me dicen, oye, si quieres trabajas, haz pistas, haz carreteras y te puedo condonar la pena, ya está en uno. Y ahí no tenemos que salirnos de ninguna corte para hacer eso. Porque ahí se firma, la corte dice que no hay la esclavitud moderna, cambiar, digamos, cárcel por trabajo forzado. Pero quien decide, ¿no es cierto?, aplicar para algo así, que se haga. Y yo te apuesto que muchos colegios se van a poder hacer. El esquema está ahí. Y tengo una frase para eso. A grandes problemas, grandes soluciones. Antonio, vamos a tu propuesta como tal. Ya hemos hablado un poco de la violencia, la delincuencia. ¿Cuáles son tus propuestas que tienes para la juventud, para el deporte, para la cultura? ¿O tienes una propuesta específica? Mira, César, yo te voy a comentar algo. Mi principal propuesta, mi propuesta número 1 es ser la voz más altisonante por los próximos 5 años dentro del Congreso de la República.
a mí no me va a temblar la voz. Esa va a ser mi propuesta principal. A mí no me va a temblar la voz para ir contra cualquier persona que quiera utilizar los bienes públicos para fines privados. Esa es la definición de corrupción. Y para cualquier persona que entre gallos y medianoche quiera aprobar leyes a espaldas de la gente. Seré el principal opositor de cualquiera que sea, incluso dentro de mi propio partido, de cualquiera que sea un promotor de la contraperuanidad. O sea, acá nosotros tenemos que entender que el Perú es un país que no puede no crecer. No puede no crecer. El Perú, o sea, aún con mucha gente en contra, va a crecer. Pero necesitamos que la clase política le saque el palo a la rueda y el Perú pueda avanzar. Ahora, para cambiar lo que tú mencionas, que es la corrupción, hay que cambiar hombres y también cambiar el sistema de la política que se está implementando actualmente. Ahora, ¿estás consciente que de llegar al Parlamento, el Parlamento va a estar dividido por diferentes bancadas y se puede repetir la misma historia que pasó el expresidente de tu partido, Gerí? En la misma historia de que... ¿Lo pueden vacar a cualquier presidente? Bueno, lo que pasa es que Gerí fue censurado, ¿no? Fue censurado y básicamente las mismas personas que lo pusieron lo sacaron y el partido ahí no tiene nada que ver porque ha sido un acuerdo, ¿no es cierto?, dentro del propio Pleno del Congreso, que es la representación nacional. Ahora, yo estoy seguro que George Forsyth como presidente no solo va a tener una presidencia sólida, sino una bancada sólida. Porque yo como diputado, ¿no es cierto?, respaldo por completo a George Forsyth y es mi líder. Es mi líder presidencial, es mi candidato presidencial. Y para mí lo que George Forsyth hizo en la victoria es digno de sacarse el sombrero. Nadie le dijo que se meta con la mafia de Gamarra. Nadie. Nadie le dijo ponte un chaleco y anda a recuperar la calle. Nadie. Él lo hizo porque quiso, ya lo demostró. ¿Cuántas denuncias de corrupción tiene por esos 2 años? Entonces, César, esa es mi postura. Disculpa que me ponga un poco vehemente. es parte de la política. Tú eres joven y los jóvenes, en su mayoría, en estas elecciones, va a decidir quién va a ser el nuevo presidente de la República. ¿Algún plan, algún proyecto para ellos? Porque la juventud está pidiendo a gritos el gran apoyo. Ya uno ya pasa la base de 5, pero los nuevos jóvenes de 18, 24 años, 30 años, muchos de ellos estancados por las malas políticas de nuestras autoridades, y hoy, o prácticamente dentro de unos días, que es el 12 de abril, va a haber nuevos rostros, y estoy seguro que el 90% van a ser nuevos, y toda la ciudadanía espera que sean grandes profesionales, personas con valores, con educación, con conciencia, con honestidad, porque hemos visto en este último congreso, lamentablemente, que ha sido un desastre. Ya ni hay nombre para catalogar este congreso, porque algunos dicen que es el peor, pero la pregunta es también, ¿y el que viene será igual? ¿O va a haber el cambio que el Perú necesita? Mira, yo te voy a decir algo, César. Lo último que creo ya te has dado cuenta que es populista. Y el Congreso es hermoso, el Congreso es bueno, el Congreso es lo mejor. El Congreso de la República es la institución benemérita que respalda al peruano. Ese es el Congreso. Lo malo son los partidos o los propios congresistas. Porque cuando nosotros decimos el Congreso, al final terminamos desgastando una institución que finalmente lucha por los derechos de todos y que las grandes luchas se han ganado a través de leyes del Congreso. Pero lo que nosotros tenemos que es como cuando hablamos, por ejemplo, del fútbol o del Estadio Nacional. Ahí han pasado terribles cosas, ¿no? Qué sé yo, pero la pelota no se mancha. Igual es la política. Otra cosa es el lavado de activos, el peculado, ¿no es cierto? El robo de las instituciones públicas, ¿no? Pero la política es otra cosa. La política es la labor social proyectada por la sociedad civil a nivel nacional en la gestión pública. El arte de gobernar para todos. Esa es la política.
Porque cuando nosotros decimos el Congreso es lo peor, el Congreso es terrible, al final, ¿sabes qué pasa? La gente dice, mira, dicen que es delincuente, pero no importa, yo, total, al Congreso va cualquiera. Y creo que no, el Congreso es lo mejor y hay que mandar a los mejores. Correcto. Ese es el concepto. Y bueno, para los jóvenes, mira, yo te voy a contar, esta es mi campaña. Esta es mi campaña. Yo no regalo llaveros, no regalo polo, no regalo gorros, regalo libros. Me dijeron, Antonio, estás loco. ¿Cómo vas a regalar libros? Yo le dije, pero si soy profesor de lengua y literatura, este es para ti. Si soy profesor de lengua y literatura, ¿por qué voy a regalar otra cosa? Voy a regalar libros. Y hemos compendiado historias. ¿Tú te acuerdas que antes en los buses vendían estos libros que decían pensamientos eternos? Y venía la cara de Sócrates, de Platón, sí. Entonces uno decía, Sócrates, ¿no? Y son cosas que se perdieron, ¿no? Correcto. Son cosas que se perdieron. Ahora a los chicos tú le dices, ¿qué sabe de filosofía? No saben nada. O te has leído algo, o sabes que, mira, la palabra es la extensión del pensamiento. Yo le decía a mis alumnos, dime cómo hablas y te diré quién eres. ¿Y por qué no hablamos bien? Porque no leemos ni una historia de 1 minuto. Estas historias son cortitas, son historias de 1 minuto, una historia. Son de alto impacto motivacional. Entonces, si tú me dices qué voy a hacer para los jóvenes, ya lo estoy haciendo. Imagínate cuando lleguemos a tener el poder de la diputación, de poder representarlos, de poder hablar por ellos, de poder decir lo que ellos no pueden decir, de decir que no son para hacer coreografías, ni para jalar bancas, ni para colgar la soga. Porque lo que tú estás haciendo ahorita con regalar estos pequeños libros es de suma importancia, porque actualmente el muchacho, como tú mismo lo has dicho, no lee, están dedicados más a un teléfono, y cuando le dejan las tareas, ya sea en la etapa escolar o universitaria, puro googlea o IA, y presentan al profesor el trabajo, el profesor, ya está bien, ni a veces ni lo mira, y tienen una nota calificada de 15 para arriba. Entonces, todo eso se ha perdido, porque si te vas a la década 80, 90, el estudiante profesional era muy distinto. Se iba a la biblioteca, estabas horas tras horas en la biblioteca, y de repente ese día no conseguías lo que tú querías, y seguías el otro día y seguías, a la semana recién conseguías todo. Ahora todo es el facilismo, y eso ha perjudicado mucho a los jóvenes, y hoy hay que ver, tú si llegas al Congreso, la manera de cómo revertir todo eso para que el nuevo joven, el nuevo estudiante cambie su vida, ¿no? Porque antes un estudiante decía al vecino buenas tardes, buenas noches, buenos días, ahora pasa como un perro. Este libro, César, lo tiene todo, porque tiene no solamente historias de motivación y autoayuda de alto impacto emocional, sino que además tiene proverbios, salmos, tiene poemas. Creo que es un libro bastante completo. Y eso me permite hacer un ejemplo de lo que yo quiero para los jóvenes. Y hay que dejar muy claro, hay un candidato que está usando unos streamings que son streaming de la tontería, de la estupidez, que no son streaming de ningunos jóvenes. Los jóvenes peruanos no son ellos no representan a los jóvenes peruanos. Los jóvenes peruanos están lejos de estos streamings. Los jóvenes peruanos están trabajando y estudiando. Los jóvenes peruanos están esperando una oportunidad. Algunos ni estudian ni trabajan, pero están listos por una oportunidad. Están listos que alguien venga a tirarles un salvavidas. Entonces, en el medio de la nada, de una ociosidad involuntaria. Entonces, no son ningunos representantes estos chicos streaming del partido de las universidades, del señor de las universidades, que conozco a mucha gente interesante de la Universidad de César Vallejo, por ejemplo, y que no tienen nada que ver con el señor Acuña y que repudian esta campaña, ¿no? Pero bueno, yo solamente decirte, amigo, que no solamente es ser joven y tener el derecho de postular por la juventud, sino también es tener una agenda joven. Entiendo perfectamente que la Secretaría Nacional de Juventudes es una élite de capacitaciones, encuentros, que no tienen nada que ver con una agenda de crecimiento juvenil. Entonces entiendo que hay que empezar por ahí. Y no sé si corresponda al Ministerio de Educación o de repente deba incluir al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que pueda tener más independencia. Eso es una opinión política, ahora hay que ir con una opinión técnica. Estamos llegando a la parte final, Antonio. Te dejo las pantallas para que te dirijas a todos los peruanos, de a pie, a los no de a pie. Lo más importante de este 12 de abril, que gane el Perú y que llegue gente joven
que llegue gente preparada y que sobre todo tenga la iniciativa de que el Perú tiene que crecer y tiene que avanzar. Muchísimas gracias, César. A través de tu programa, a todos los peruanos y especialmente a los limeños, mi nombre es Antonio Tan, vengo con el número 31 y con las manos limpias, con el eslogan "Soy el último", como millones de peruanos. Los que se sientan primeros, que voten por los primeros, pero aquellos que votan, aquellos que toman el expreso 11, el expreso 4, aquellos que hacen la cola en la línea, para la línea 1 del metro, que somos todos, entonces aquí tienen un representante. Mi nombre es Antonio Tan, como les digo, búsquenme en las redes sociales en el TikTok, y si ustedes encuentran verdad en mis palabras, no solamente voten por mí, sino me ayuden a que más limeños puedan votar por mí. Todo está en las redes sociales, Antonio Tan. Muchas gracias, César. ¿Qué número? El número 31, con el eslogan "Soy el último", como millones de peruanos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Antonio Tan. No se muevan de la sintonía de la señal de RCN, que en breves minutos también llegará otro candidato de otro partido político para seguir conversando en esta corta semana que ya culminan las elecciones y usted, amigo televidente, pueda estar enterado y de esa manera poder elegir a la persona idónea y capaz para nos gobierne estos 5 años que empezará a partir del 28 de julio. Como siempre, se despide César Febre Jarama. Que tengan muy buenas tardes y éxito, candidato. César, Hasta cuento con tu pronto. voto también. Muchísimas gracias.